Y aplaudirle más fuerte a Jesucristo, el Rey de Gloria. ¿Qué pasó, Betania? Usted lo puede hacer mejor. Yo sé que usted lo puede hacer todavía mejor. Alguien que le aplauda fuerte a Jesucristo, el Rey de Gloria, el único digno de alabanza, de adoración, de exaltación. Buenos días para todos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Están bendecidos? ¿Qué pasó? Casi no les escucho. ¿Están prosperados? ¿Están en victoria? Alguien levante su mano bien en alto y diga conmigo: este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Por favor, saque su manita, póngala sobre la persona que está a su lado y dígale: Dios te dio este día, pero vos ponés la alegría. ¿Será que los alegres pueden aplaudir, pueden gritar, pueden celebrar al único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza? Qué alegre verlos esta mañana. Se ven ustedes muy bien. Diga gracias, pues. ¿Sí? A mí me gusta cuando usted está sonriendo, porque cuando usted sonríe recibe mejor la palabra de Dios. Voltéese a la persona que está a su lado. Vamos, dígale algo, dígale: qué bien te ves hoy. Vamos, dígaselo, dígale: qué bien te ves hoy. Dígale: te veo más delgado, te veo más joven. Si es un caballero, dígale: te veo más pelo, se te ven menos las verrugas, las arrugas. Bueno, qué alegre estar en la casa del Señor en este día. El día martes y miércoles el Congreso de Mujeres estuvo tremendo, ¿sí? Yo creo que las mujeres tienen que aplaudirse ustedes mismas. Qué congreso tan tremendo el que vivimos. Como decía el pastor Asael, daba miedo estar aquí, ¿verdad? Porque eran como 4,000 mujeres aquí, y cuando las mujeres oran, interceden, Dios mío, ¿verdad? Da pena, pero estuvo tremendo. Así que glorioso el desayuno, igual 300 mujeres en el desayuno, y qué alegre por lo que Dios está haciendo en medio de nuestra congregación. Amén. Así que varias cositas antes de empezar a predicar. La primera de ellas es que estamos en 21 días de ayuno, ¿verdad? Yo no sé si usted ha estado ayunando, pero para los que han estado ayunando los felicito, los motivo. Estamos entrando a la última semana de estos 21 días de ayuno. Estaremos ayunando y orando hasta el día lunes de la próxima semana, y precisamente nuestro ayuno termina con la oración por las nuevas autoridades de nuestro país. Así que vamos a estar orando. El próximo domingo tenemos elecciones, ¿verdad? La segunda vuelta para presidente de nuestro país, y queremos pedirles que venga a la casa del Señor, vaya a votar y venga, o venga a la casa del Señor y después vaya a votar, pero no dejemos de congregarnos. No hay ninguna restricción para no congregarnos, así que los esperamos el próximo domingo. Como siempre, hay gente que me pregunta: pastor, ¿por quién debo votar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué va a hacer usted? Una vez más, lo que he estado repitiendo durante todo este tiempo: si usted va a la palabra del Señor, le va a ser muy sencillo saber por quién votar. Y todavía más fácil todavía, si usted ora y le pide al Espíritu Santo que le dé guianza y que le ponga paz en su corazón, el Espíritu Santo lo va a guiar. Así que trate de poner en oración estos días que hemos estado orando y ayunando. Sé que el Espíritu Santo le puede hablar. Independientemente de quién quede, nuestro país seguirá siendo luz a las naciones, seguiremos siendo una nación bendecida, una nación bendita. Parece que nadie me está escuchando lo que estoy diciendo. Guatemala, Jesús seguirá siendo el Señor de Guatemala, y seguiremos predicando el Evangelio, creyendo que todos los guatemaltecos serán ganados para Cristo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Este viernes tendremos parte de nuestro ayuno, tendremos un servicio de adoración y de intercesión, así que no se lo pierda. Va a empezar a las 7:30 de la noche y vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos aman adorar a Dios? Levánteme la mano. Qué poquitos. ¿Cuántos aman adorar a Dios? Levánteme la mano. Amén. Así que lo esperamos este viernes a partir de las 7:30 de la noche. El día de hoy está con nosotros Sociedades Bíblicas.
Estamos celebrando el mes de la Biblia. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Y en otros países se celebra en septiembre, en Guatemala lo celebramos en agosto, y ellos tienen un recorrido, un pequeño museo de la Biblia, así que no deje de darse una vuelta en el lobby y conocerlo. Y por esa razón yo decidí el día de hoy predicar sobre la palabra de Dios. Voy a hablarles sobre la palabra y de hecho el día de hoy me voy a quitar un poquito el traje de predicador y me voy a poner más el traje de maestro. Voy a ser más magisterial en la enseñanza que voy a dar, porque el día de hoy yo quiero que tú te vayas apasionado por la palabra de Dios. Fíjese que tan lindo fue este momento del primer servicio, que cuando nos reunimos con los pastores en un pequeño cuarto que tenemos acá, cuando yo llegué todos estábamos muy conmovidos, algunos de ellos estaban llorando. ¿Por qué? Porque amamos la palabra de Dios. Y yo el día de hoy quiero que te vayas con hambre de la palabra de Dios, te vayas apasionado por la palabra de Dios. Amén. Así que el día de hoy quiero darte esta enseñanza y sé que va a transformar tu vida. Empecemos en Hebreos capítulo 4 y vamos a ir al versículo 12. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Bueno, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A ver, Betania, ayúdame a predicar cómo es la palabra de Dios. Es vamos, una segunda vez. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. Solo con esta primera frase podríamos quedarnos para todo el sermón del día de hoy, porque la palabra de Dios es viva. La palabra del Señor sigue estando viva. Quiero contarle que el primer libro de la Biblia que se escribió hace 3500 años. Esa es la fecha que se escribió el primer libro que encontramos en la palabra del Señor. Y el último que se escribió alrededor de unos 1920 años. Pero aún así, la palabra del Señor hasta el día de hoy sigue estando viva. La palabra del Señor no está muerta como algunos dicen. Este es un libro de fantasías, este es un libro ortodoxo, este es un libro anticuado, es un libro cavernícola. Queridos hermanos, la palabra del Señor sigue estando viva hasta el día de hoy. ¿Alguien dice amén a eso? Y segundo, dice que sigue siendo eficaz porque la palabra del Señor sigue transformando vidas. Quiero ver la mano en alto de todos los que fueron transformados por la palabra de Dios y dígame amén ahí donde está. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor está viva y es eficaz. Y ojo, y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hagamos oración. Padre, te damos gracias por estar reunidos en tu casa de oración y de adoración. Padre, el día de hoy agradecemos por tu santa palabra. Gracias porque a través de tu palabra nosotros hemos aprendido a conocerte. Y a través de tu palabra, Señor, es que podemos conocer tu gran amor hacia la humanidad y hacia nuestras vidas. Gracias porque el día de hoy celebramos la palabra. Y celebramos que la palabra fue inspirada y que ha traído transformación a nuestras vidas. Te pido que esta mañana, cuando nos retiremos de tu casa, nos vayamos con una sed grande de tu palabra y de buscar los principios que en ella hay. Echamos fuera todo cansancio, toda distracción y toda debilidad. Y te pido, Señor, que aquella palabra que has hablado a mí el día de hoy la pueda transmitir de una manera sencilla para que salgamos de este lugar bendecidos y transformados. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y que alguien diga amén.
Por favor, dale un abrazo a unas 2 o 3 personas que estén cerca de ti, que te caigan muy mal, no, que te caigan muy bien. Y luego puedes tomar tu lugar, por favor, en esta preciosa tarde. Bienvenidos nuestros hermanos de Texcoco que están por acá. Ayer tuvimos el tiempo de compartir un poquito juntos con ellos. Qué alegre tenerlos acá. Y también los pastores González que están aquí al frente. Denle un aplauso a los pastores que nos visitan de México, por favor. Qué alegre tenerlos con nosotros. Es una alegría. Yo siempre lo digo, pero los pastores González que están aquí al frente es la primera iglesia que su servidor recibió en cobertura. Ellos venían a buscar al apóstol Efraín Avelar para que les diera cobertura. Y la pastora Lucy me dice: fíjese que cuando estábamos en el servicio y usted estaba predicando, el Señor me dijo que usted iba a ser nuestro próximo pastor, nuestro apóstol. Y ella dice que yo me reí de ella. Yo no me reí de ella, yo me reí de lo que ella me dijo. Yo le dije: pastora, muchas gracias. Le dije: nosotros con mi esposa atendemos la congregación, pero no damos cobertura, vaya con el apóstol. Y ella me dijo: no, me dijo, es que el Señor me dijo que usted era. Bueno, le dije: pues a mí no me lo dijo, así que vaya con el apóstol, ¿verdad? Y entonces, pero después de un par de meses, el Señor confirmó lo que el Padre le había dado a ella, y esa iglesia, la Casa del Alfarero, que próximamente será Betania también allá que próximamente será Betania allá en Tecámac. Fue la primera iglesia que con mi esposa recibimos, ¿verdad? Sin saber que el Señor después iba a traer decenas, y ahora son casi 150 iglesias las que cubrimos. Así que son mis primeros hijos y tenemos un gozo alegre de tenerlos acá en Betania. Es una bendición, siempre los amamos y los queremos. Bueno, permítame hablar acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva y es eficaz. ¿Alguien dice amén a esto? Sí. El día de hoy quiero hablarte acerca de la Biblia. La Biblia es un vocablo que significa libros. Por favor, ayúdenme a predicar. ¿Qué significa Biblia? Vamos, llenen sus pulmones de aire, ayúdenme. ¿Qué significa Biblia? Libros. Nuestra Biblia es un compendio de libros. El pastor Asael, antes de regalar la Biblia que regaló, hacía la pregunta: ¿cuántos libros hay dentro de nuestra Biblia? Y efectivamente los hermanos contestaron bien y dijeron 66 libros. Es decir, Biblia es un vocablo que dice, que significa libros. Y estos 66 libros que hacen nuestra palabra, nuestra Biblia, hacen la palabra de Dios, nos narran la historia de la humanidad, la historia desde la creación del mundo hasta cómo la humanidad va a terminar y el juicio final. Estos 66 libros fueron escritos por 40 autores distintos en el rango de 1500 años, a lo largo de los 1500 años. Y como le decía, narran la historia de la humanidad desde la creación hasta cómo terminará todo en nuestra vida. Pero tenemos que entender que aunque es un compendio de libros, la Biblia es un todo unificado. Lo voy a repetir una vez más. La Biblia es un todo unificado, y tenemos que entender que aunque tuvo 40 autores, al finalizar la palabra del Señor realmente tiene un solo autor, que es nuestro Padre Celestial, que a través del Espíritu Santo inspiró a hombres para que pudieran escribir la palabra. Esto nos llevaría a decir que el resultado, es decir, nuestra Biblia, es la perfecta y santa palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Esto es decir, aunque hombres mortales lo escribieron, esto es la perfecta y santa palabra de Dios. Se estima que de la Biblia se han producido 5,000 millones de copias en todo el mundo. Lo voy a repetir una vez más. De la Biblia
se han reproducido cerca de 5.000 millones de copias en todo el mundo, en todas sus versiones y en todas las variedades. La Biblia, queridos hermanos, es el libro más distribuido y vendido de la historia. Ha sido traducida a 438 idiomas y de forma parcial ha sido traducida a 2.454 idiomas y dialectos. Hermanos lindos que están aquí, no hay libro que haya aportado más a la humanidad en conceptos de literatura, en concepto de cultura, en concepto de lenguaje, en conceptos de ética y moral, como lo ha hecho la palabra de Dios, para quien yo pido un fuerte aplauso en esta mañana para nuestra santa palabra de Dios. El día de hoy, como le dije, quiero darle más una cátedra, así que quiero invitarle para que por favor escriba lo que le voy a ir enseñando. El día de hoy es una enseñanza más para escribir, es una enseñanza más para tener en tu corazón, porque quiero que te vayas con estas enseñanzas a tu vida. Y si de pronto no vas anotando lo que voy a ir, es posible que te vaya perdiendo un poquito, porque vamos a hablar un poco extenso acerca de la palabra del Señor. Y al finalizar quiero hablar un poquito acerca de la aplicación de la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. La Biblia está dividida en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento. Todo el mundo viene a predicar cuál es la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y la otra parte es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de qué nos habla la Biblia? Si yo le puedo hacer un breve resumen de lo que habla la Biblia, se lo voy a hacer en 3 minutos. La palabra del Señor inicia con el libro de Génesis. Por favor, todo el mundo ayuda a predicar. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El libro de Génesis. Y este primer libro lo que hace es narrar la creación. ¿De dónde venimos? ¿Cómo fuimos formados? ¿Por qué estamos en esta tierra? Y durante todo este libro nos habla acerca de la creación, de cómo Dios con su tremendo poder pudo formar la creación y pudo hacer al hombre. Nos narra también el libro de Génesis acerca de un hombre que fue escogido por Dios, el cual en otros libros le llaman el padre de la fe, es Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: oye Abraham, yo tengo un propósito con la humanidad y tú vas a hacer que se pueda formar una nación que yo voy a usar como luz a las naciones. Abraham tiene sus hijos, empiezan a crecer, pero por una u otra razón la familia de Abraham, que se había convertido ya en una pequeña nación, va a terminar esclava en Egipto. Dice que 400 años estuvieron allí. Y luego viene el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, y nos narra cómo Dios con mano poderosa los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, pero ellos no quisieron entrar, así que por 40 años van a vagar en el desierto. Y en esos 40 años Dios entrega la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es el compendio de leyes que Dios estableció para el humano. Así que en los primeros 5 libros de la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, usted encuentra toda la ley de Dios. Dice que al finalizar terminan llegando a la tierra prometida y entonces aparece un nuevo libro, que es el libro de Josué. Josué, que era el ayudante de Moisés, narra cómo tomaron la tierra prometida y él se encarga de distribuir toda la tierra de Israel. Al terminar esto, aparecen líderes de la nación de Israel, que es el libro de Jueces, y nos narra cómo estos líderes empezaron a dirigir al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso más jueces, sino empiezan a pedir un rey.
Así que aparece el libro de Primera y de Segunda de Samuel, que nos narra la transición entre los jueces a los reyes. Y luego aparece en el libro de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que nos narra la historia de Israel como una nación y nos cuenta cómo se divide la nación entre la nación del norte, la nación del sur, Israel y Judá, y cómo tuvieron aciertos algunos reyes y algunos otros no. Dios dice, para acompañar a los reyes yo voy a liberar y voy a poner y voy a empoderar a muchos profetas. Y empiezan a surgir los profetas, algunos conocidos como los profetas mayores porque sus libros son más grandes, y otros los profetas menores porque son libros más pequeños. Y estos profetas, empezando por Isaías y terminando por Malaquías, empiezan a profetizar contra la nación de Israel y contra otras naciones vecinas, diciendo esto se va a cumplir o no se va a cumplir. Dentro del Antiguo Testamento encontramos libros hermosos, libros de sabiduría como el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Encontramos libros poéticos como el libro de Cantares y el libro de Salmos. Encontramos libros hermosos como el libro de Job, que nos habla acerca de las pruebas y cómo Dios los saca adelante. Pero por último, en el Antiguo Testamento encontramos el libro de Esdras y de Nehemías, que nos narran cómo Israel, después de haber sido dispersos, regresan a Jerusalén una vez más, y junto con Esdras y Nehemías se cierra el Antiguo Testamento con el libro del profeta Malaquías. Y Malaquías profetiza que vendrá un mensajero. Después de que Malaquías termina de hablar, se cierra el Antiguo Testamento. Y dice que por 400 años no hubo palabra de Dios. Esto es conocido como los 400 años de silencio. Terminan los 400 años de silencio y terminamos Esdras y Nehemías. Y terminamos con que Israel estaba bajo el gobierno persa babilónico. Y ahora, cuando aparece el primer evangelio, ya Israel no está bajo este gobierno, está bajo el gobierno de los romanos. Pero los evangelios ahora aparecen para presentarnos un nuevo plan de Dios. Dios había seleccionado a Israel, pero Israel no puede ser esa luz a las naciones, por lo que la humanidad no podía acercarse a Dios. Y Dios dice, voy a enviar a mi propio hijo. Y dice los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que nos presentan es a Jesucristo siendo el puente entre Dios y los hombres. Aquel Dios todopoderoso, dice la palabra, que se hizo como uno de nosotros, caminó entre nosotros, renunció a todo lo que él tenía y decidió vivir con nosotros y morir por nosotros, y resucita por nosotros también. Y dice la palabra que se hizo obediente hasta ir a la muerte, y muerte de cruz. Y los 4 evangelios nos narran las obras, los milagros de Cristo, nos narran que murió, pero nos narran que resucitó también. Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres, y de esto se encarga de narrar los 4 evangelios. Sin embargo, Dios dice, ya no puedo confiar en una sola nación para que sea luz a las naciones, así que ahora voy a levantar a todos mis hijos para que ellos sean luz a las naciones. Y van a estar bajo una misma sombría, bajo una misma organización, a la cual le voy a llamar iglesia. Y entonces la iglesia empieza a levantarse con todos los hijos de Dios, y aparece el siguiente libro, que es el libro de los Hechos, que nos narra los primeros años de la iglesia primitiva y cómo los seguidores de Cristo empezaron a hacer las obras de Cristo, los mensajes que el apóstol Pedro dio, donde se convirtieron 5,000, los mensajes del apóstol San Pablo. Y al terminar el libro de Hechos, lo que aparece son las enseñanzas de todos los seguidores de Cristo, donde nos enseñan a los cristianos cómo podemos vivir y las bendiciones que tiene el ser hijos de Dios. Desde Romanos hasta la epístola de Judas encontramos todas las enseñanzas que Cristo dejó, y esas son la doctrina de la iglesia. Nuestra Biblia termina con un último libro que es dirigido a las iglesias al principio, pero al final nos narra el final de los tiempos, donde nos narra que un día Cristo vendrá por su amada iglesia y saldremos a recibirlo en las nubes. ¿Alguien puede decir amén? Por favor, esto es la historia de la palabra de Dios. ¿Alguien puede aplaudirle a la palabra de Dios? En 3 minutos te di un resumen de todo esto. Ahora, si buscamos y decimos, bueno, ¿para qué Dios dejó esto?
Dios dejó esto para que como humanos sepamos que Dios se ha querido acercar a nosotros siempre. Nosotros somos los que le hemos rechazado, pero Dios en todo tiempo se ha querido acercar a nosotros. Dios pudo tomar la decisión de crearnos y luego de que caímos del huerto del Edén, haber dicho, bueno, yo me quise acercar, ellos no quisieron, problema de ellos, que miren cómo salen. Pero Dios a través de su santa palabra se reveló a nosotros mismos. Ahora podemos entender que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que ahora no nos dice que somos extraños, sino que somos sus hijos y que como hijos tenemos acceso a su misma presencia y a todas las bendiciones. Queridos hermanos, la Biblia no es un libro de condenación, por supuesto, el que no quiera creer seguramente y sin duda será condenado, pero la Biblia es un manual de amor para nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Sí. Entonces, permítame darle este breve resumen. Si podemos encontrar todo el Antiguo Testamento alumbra alumbra a Jesús, y el Nuevo Testamento alumbra a encontrarnos con Dios. Ahora, la pregunta es, porque yo sé que la palabra del Señor tiene mucha persecución. Entonces la pregunta es, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Será que enviaron un fax desde el cielo y nos dijeron ahora imprímala porque aquí va la Biblia? No, la Biblia no llegó así. La Biblia fue compilada bajo muchos estándares y estrictos estándares de cómo esta Biblia podía llegar a nuestras vidas. De hecho, el término que se utiliza para las Sagradas Escrituras es el canon de las Escrituras. Por favor, Betania, ayúdame a predicar, todo el mundo diga conmigo, el canon de las Escrituras. Vamos, llenen sus pulmones, ayúdenme por favor, diga conmigo, el canon de las Escrituras. Muchas gracias. ¿Qué es el canon de las Escrituras? La palabra canon es una palabra griega que lo que representaba era una vara recta o una regla recta que servía para medir y hacer perfectos los objetos que se querían medir. El canon lo que denotaba era perfección. Así que cuando se empieza a hablar y dice, vamos a juntar los libros para hacer la palabra de Dios, se tenían que hacer libros que de una u otra manera pudieran ser medidos y fueran perfectos a lo que la palabra de Dios quería decir. Se lo voy a tratar de explicar de esta manera. Cuando el Antiguo Testamento se empieza a unificar, el Antiguo Testamento fue unificado por rabinos, es decir, estudiosos de las Sagradas Escrituras, estudiosos de la ley de Dios. Y el Antiguo Testamento, cuando lo empiezan a unificar, ellos dijeron, tenemos que ser perfectos en lo que queremos decir y lo que queremos mostrarle a nuestros seguidores. El canon del Antiguo Testamento empezó a hacerse siglos antes de que Cristo llegara, aunque realmente en el año 70 después de Cristo es de que se logra compilar todo el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento tenía 4 mediciones básicas. Lo primero del Antiguo Testamento es que todos los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, tenían que estar perfectamente alineados con la Torá. Lo voy a repetir una vez más para los que están anotando. Todos los libros del Antiguo Testamento tenían que estar perfectamente alineados con la Torá. Es decir, ninguno de los libros que usted encuentre en el Antiguo Testamento se alejarán de la ley de Dios para los hombres. Todos los libros, sean sapiensales, sean proféticos, sean poéticos, todos los libros tienen que alinearse a la ley de Dios. Número 2, todos los libros debían escribirse dentro del territorio de Israel y Palestina. Ningún libro que está en el Antiguo Testamento se pudo escribir fuera de Israel o Palestina. Número 3,
todos los libros del Antiguo Testamento se tuvieron que escribir en hebreo. No se aceptaban libros escritos en otro idioma. Y número 4, todos los libros se tuvieron que escribir antes de Esdras, Nehemías y Malaquías. Es decir, ningún libro que haya sido escrito después de estos 3 fue tomado en cuenta para incluirlo dentro del Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento pasó algo, aunque no podían aplicarse las mismas reglas. En el Nuevo Testamento también se aplicaron 4 principios básicos. El primero de los principios para alinear los libros del Nuevo Testamento era que todos los autores tenían que ser o apóstoles del Cordero o estar supervisados los autores por un apóstol del Cordero. Entonces, empecemos por el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer evangelio, iglesia? ¿Qué pasó, mis hermanos? Usted lee la Biblia, ¿no es cierto? Va de nuevo. ¿Cuál es el primer evangelio en el Nuevo Testamento? El evangelio según San Mateo. Muchas gracias. Le hago una pregunta. ¿Mateo fue un apóstol del Cordero? ¿Sí o no? ¿Ok? Mateo sí fue un apóstol del Cordero. Mateo es uno de los 12 apóstoles. ¿Ok? Lo encontramos en la Biblia con otro nombre también. Su nombre judío era Leví. ¿Ok? Leví o Mateo. ¿Alguien puede recordar cuál era la profesión de Leví o de Mateo? Era un recaudador de impuestos. Trabajaba para la SAT en aquel tiempo, ¿no? Lo único es que los impuestos se los llevaban los romanos, así que no lo querían mucho a Leví y Mateo. Pero Leví y Mateo, por su trasfondo hebreo, él pudo escribir el evangelio que fue más enfocado al pueblo judío. De hecho, usted por eso puede ver que Mateo empieza con una genealogía, porque para el judío la genealogía era muy importante y él muestra que Cristo era un descendiente directo del rey David. Entonces podemos ver que Mateo, que era un apóstol del Cordero, escribe. Ahora, segundo evangelio. ¿Cuál fue el segundo evangelio? ¿O cuál es el segundo evangelio que tenemos en nuestra Biblia? El evangelio según San Marcos. Muchas gracias. Le hago una pregunta. ¿Marcos fue uno de los 12 apóstoles? Tenemos opiniones divididas. La respuesta es no. Marcos no fue uno de los 12 apóstoles. Entonces la pregunta es, bueno, si él no fue uno de los 12 apóstoles, ¿por qué su evangelio está ahí? Bueno, el evangelio según San Marcos fue directamente supervisado por el apóstol Pedro. Pedro fue quien ayudó a Marcos a escribir este evangelio. De hecho, Juan Marcos usted lo encuentra en el libro de los Hechos como uno de los colaboradores de Pedro, y también lo encuentra cuando a Jesús lo capturan en el monte del Getsemaní. Usted lo ve a él también apareciendo ahí. Tercer evangelio, el evangelio según San Lucas. Lucas fue apóstol del Cordero, fue de los 12. Ya no sabemos ni qué responder, ¿no? Bueno, Lucas no, Lucas tampoco fue un discípulo de Cristo. Por supuesto fue un discípulo después, pero realmente él no fue de los 12 apóstoles. Lucas, de hecho, era un griego. ¿Qué era Lucas? Un griego, y era un médico. Él no fue de los 12 apóstoles. Sin embargo, Lucas hizo una labor. Yo no me puedo meter en todo este rollo porque no terminamos de dar, pero a mí me apasiona el tema. Lucas fue uno de los apóstoles, fue uno de los escritores, de los evangelistas, que fue supervisado por el apóstol San Pablo. ¿Ok? Pablo supervisó a Lucas, y Lucas hizo una labor exhaustiva de investigación con todos los testigos que habían visto la resurrección de Cristo. Por eso es de que cuando usted lee los evangelios, todos los evangelios son distintos. Claro, Mateo está enfocado a los judíos, Marcos lo presenta como el libertador. Sin embargo, Lucas presenta a Jesucristo como un pensador. Por eso es de que usted en Lucas encuentra la mayoría de las parábolas. Lucas, al ser griego y ser una persona preparada, lo presenta de una manera distinta. De hecho, yo no sé si usted lo sabía, pero la única universidad de medicina que había en aquel tiempo que estaba cerca de Jerusalén era la Universidad de Tarso. ¿Alguien puede recordar de dónde era Pablo? De Tarso. Algunos
estudiosos creen que es posible que Lucas y Pablo se hayan conocido en la misma universidad. Esto pues no lo sabremos hasta que lleguemos a la presencia de Dios, pero es importante. Por eso los chavos, cuando vayan a la universidad, busquen otros jóvenes cristianos, hombre, ¿verdad? No vayan solo a traidear, ¿ok? No vayan a buscar otras personas cristianas. Pero Lucas. Y por último, ¿cuál es el último evangelista? El apóstol, el evangelio según San Juan. Por supuesto, Juan sí fue uno de los apóstoles, pero esto es solo una muestra. Por ejemplo, otro de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento es la epístola de Santiago y la epístola de Judas. ¿Alguien sabe quién era Santiago y Judas? Correcto. ¿Quién era Santiago y Judas? Hermanos de Jesucristo. Pastor, Jesús tenía hermanos, pero por supuesto que tenía hermanos. Y Santiago y Judas eran hermanos de Jesús, apóstoles del Cordero también. Por eso es de que los libros y los escritos de ellos están ahí. Es importante que estudiemos teología. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Es bueno informarnos. Entonces, la palabra del Señor, primer principio, era que tenían que ser libros de apóstoles o gente cercana a los apóstoles. Dos, lo segundo para el Nuevo Testamento es que los libros debían ser aceptados por la iglesia incipiente. Es decir, la misma iglesia tenía que reconocer que las epístolas y los libros fueran de origen de personas que habían estado cerca de Cristo. Número 3, debía contener doctrina y enseñanza ortodoxa y de Cristo. Y número 4, tenía que tener niveles altos de moral y valores espirituales, que lo único que podrían reflejar era que el Espíritu Santo había inspirado estos libros. Ahora, ¿por qué le estoy hablando del canon? Porque es importante que sepamos que, si bien es cierto, los libros fueron escritos por diferentes autores y fueron escritos de manera diferente en el tiempo, fueron escritos de maneras distintas, Dios fue quien inspiró su santa palabra. Yo te quiero decir el día de hoy, no que tengas dudas, al contrario, puedes estar seguro de que si la Biblia fue escrita de tantas maneras y ahora la tenemos en nuestras manos, es porque Dios premió todo esto a los hombres que lo habían escrito por querer ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, y hoy lo que tenemos es la santa palabra de Dios. Por favor, poneme segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es la Biblia? Vamos, Betania, ayúdame por favor. ¿Qué es tu Biblia? Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por favor, saque su manita, póngala sobre la persona que está a su lado y dile: tienes la palabra profética más segura, que es una antorcha que alumbrará tu camino. ¿Alguien puede aplaudirle fuerte a la palabra del Señor? La palabra es la palabra profética más segura. Ahora, ojo pues, seguí por favor, versículo 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Saque su manita, diga conmigo: todas las profecías, vamos, dígalo, las profecías de la palabra de Dios son para mí también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra fue dada para el carcelero, pero es una palabra para ti también. Parece que nadie me está escuchando. Es una palabra para ti también. ¿Sí? Fui joven, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dijo el salmista, y fue para Israel en aquel tiempo, pero es para ti también. No, tu familia y tu descendencia no mendigará el pan. Alguien dígame amén. ¿Sí? Estas palabras proféticas que fueron soltadas en la palabra del Señor son para tu vida también. 21, por favor, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hoy, póngale atención a eso, por favor. La Biblia no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo el mundo diga conmigo, mi Biblia. Vamos, dígalo bien fuerte. Estos son valores que tienes que tener aquí. Es doctrina, esto es pura doctrina. Todo el mundo diga conmigo, mi Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y mi fe, vamos más fuerte, y mi fe está fundamentada en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Esto es doctrina. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Para los que están anotando. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Ok? El Antiguo Testamento se escribió solo en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Era la lengua que era más común en toda esa región. Sin embargo, también la Biblia fue escrita en un hebreo común, como el libro de Mateo. Y también la Biblia tiene, ¿cómo podríamos decir? Despuntes de arameo. De hecho, muchas de las frases que el Señor dice, las dice en arameo. Entonces, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, griego helenístico o griego koiné, y hebreo y arameo. Ahora, ¿por qué te he estado dando todo lo que te he estado hablando? Porque es posible que nos hagamos la pregunta si realmente la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia constantemente es atacada. Y esos ataques muchas veces a los hijos de Dios nos llevan a cuestionar si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Ahora yo te tengo que decir si la Biblia es la palabra de Dios. Alguien que lo crea conmigo que me diga amén. Lo voy a decir una vez más, si la Biblia es la palabra de Dios. Me parece que no están muy convencidos. Va la tercera, es la vencida. Sí y solo sí, la Biblia sí es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar tan convencidos de que la palabra del Señor? Porque ¿sabes qué? El enemigo no quiere que tú creas todo lo que dice la Biblia. El enemigo quiere que tú dudes acerca de la veracidad de la Biblia. Porque él sabe que si tú vives conforme a la palabra de Dios, toda tu vida será transformada. Nuestras decisiones estarán marcadas por la palabra de Dios. Obedecerla traería excelentes resultados, pero ignorarla traería consecuencias eternas, terribles. Entonces, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solo otro libro religioso? Bueno, ojo pues, hay evidencia inequívoca que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estás conmigo todavía? Por favor, no se me duerma, présteme toda su atención porque esto te va a cambiar la vida. Hay evidencia inequívoca de que la Biblia es la palabra de Dios. Mire pues, présteme atención. La Biblia se escribió en el lapso de 1500 años. Fue escrita por 40 autores. Fue escrita en 3 idiomas distintos. Fue escrita en 3 continentes distintos. Y aunque es escrita por 40 diferentes autores, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas distintos, en el lapso de 1500 años, aunque todo esto es tan lejano, cuando usted lee su Biblia, usted no encuentra contradicciones en la palabra del Señor. Esto es imposible que haya salido de una mente humana. Si nosotros hoy trajéramos
15 que vengan de Asia, 15 que vengan de Europa, y nos ponemos 15 que seamos de América, y les decimos a esas 45 personas: oigan, escriban algo, lo que quieran escribir, el libro que quieran escribir. ¿Usted considera que 45 personas que hablen diferentes idiomas, que tengan una cosmovisión distinta, que vengan de diferentes lugares, van a escribir lo mismo? Hermanos, es ridículo. No hay forma en que la Biblia haya salido de la mente humana. La Biblia salió del corazón de Dios. No hay explicación, no hay razón para entender que esto es la palabra de Dios. No hay por qué oponernos. Es imposible que esto haya salido de la mente humana. Esto salió del corazón de Dios. Vamos, alguien que le aplauda fuerte a la palabra de Dios, por favor. Pero de verdad, el mejor aplauso que le puedas dar. Ayúdame con el piano, por favor. Te mandé una imagen, no sé si la tenés ahí, me la podés poner, por favor. Yo les quiero mostrar esta imagen porque no sé si usted lo vio en internet. Esto salió hace como 3 meses, pero se lo quiero enseñar. Esto es una... wow. No sé si tu corazón está conmovido por la palabra de Dios, pero deberíamos estar agradecidos con Dios, ¿no es cierto? Él no tenía por qué comunicarse con nosotros, pero lo hizo. Ojo pues, la línea blanca de abajo, que ustedes ven como pequeñas líneas que salen hasta abajo. Si me puedes ayudar con el piano, es la segunda vez que lo pido. Líneas para abajo que van saliendo. La parte a mi extrema izquierda son todos los capítulos, empezando por el Génesis y terminando en Apocalipsis. Esta es la parte final de Apocalipsis. De hecho, el científico que hizo esto pone lo largo que son los capítulos. Por eso tú puedes ver que hay capítulos que son más largos. Y de hecho él menciona que la línea más larga que vemos aquí al centro es el Salmo 119, el capítulo más largo que tenemos. Ahora, ¿qué son todas las líneas de colores que tú ves allá? ¿Qué son todas esas líneas? Esto es Génesis y esto es Apocalipsis, ¿ok? Génesis y Apocalipsis. ¿Y qué son todas esas líneas que tú ves que se conectan unas con otras? Estas son todas las referencias cruzadas que tiene la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuántas referencias cruzadas en la Biblia hay? No sé si sabe qué es una referencia cruzada. Una referencia cruzada es que en el libro de Génesis se habla una cosa, pero en el libro de Josué se vuelve a hablar lo mismo, y en el libro de Jeremías se vuelve a hablar lo mismo, y en el libro de Amós se vuelve a hablar lo mismo, y en el libro de Habacuc se vuelve a hablar de lo mismo, y en Marcos se vuelve a hablar de lo mismo, y en Timoteo se vuelve a hablar de lo mismo. Son referencias cruzadas de la palabra del Señor. ¿Sabe cuántas referencias hay? Le voy a dar el dato exacto. Son 63,779 referencias cruzadas. La Biblia, queridos hermanos, no fue escrita por mentes humanas. El único que puede hacer esto es la mente de Dios. No es posible que algo que encuentres 1500 años, alguien que escribió en otro continente, en otro idioma, otro autor, bajo otra cosmovisión, criado de otra manera, en otro continente, que hablaba otro idioma, que vivía a miles de kilómetros, haya escrito exactamente lo mismo. Queridos hermanos, esto no es la mente humana. La palabra de Dios es su mente, su corazón plasmada en esto, para que tú y yo le pudiéramos conocer. Esto no es casualidad, esto no puede ser jamás una coincidencia. Esto es que Dios decidió revelarse a nosotros, sus hijos, y lo hizo a través de su santa y bendita palabra. Vamos, alguien que le aplauda más fuerte a nuestro Padre Celestial. Esto es evidencia interna
La palabra dice que también la palabra es útil para enseñar y que toda escritura es inspirada por Dios. Las profecías cumplidas, cientos de palabras dadas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento, es otra evidencia de que la Biblia es real. El poder transformador que tiene la Biblia, porque transforma vidas. Quiero ver la mano de todos los que han sido transformados por la palabra de Dios. Amén. Y la evidencia externa es la historicidad de la Biblia, porque hay otros escritos que registran lo mismo que la Biblia. La integridad de sus autores. Yo no sé si usted lo sabe, pero todos los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles, murieron de una manera terrible. Nadie muere por una mentira. Nadie que le ponen un perol de aceite hirviendo y le dicen te vamos a meter ahí, a menos que digas la verdad. Y él dijo, bueno, la verdad es lo que yo vi, que Cristo resucitó. Y aún así lo metieron. Gente que fue arrastrada por caballos en toda una ciudad, gente que la decapitaron, gente que la pusieron de lo más alto del templo y los tiraban, gente que la crucificaron. Y ninguno de ellos negó su fe. Ninguno de ellos. Esto nos muestra que la palabra es real. Cualquiera que le hubieran dicho te voy a matar o decir la verdad, pues la verdad es esta, no puedo decir otra. Y por último, la última evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios es la indestructibilidad de la palabra. ¿Qué significa esto? Que aunque la Biblia ha sido tratada de destruir por muchos siglos, la Biblia sigue estando en medio de nuestras culturas. Dictadores han querido quemarla, se hacían hogueras para destruir la Biblia, se decapitaban a los que se les encontraba con una Biblia. La Biblia ha sido el libro más buscado, la palabra de Dios ha sido el libro más perseguido. Ningún libro ha tenido tantos ataques para tratar de eliminarla como la Biblia. Usted no ve que persigan a otros libros de otros pensadores. Usted no ve que otros libros de historia los quieran quemar, que los quieran destruir. El único libro que quieren destruir y que el enemigo quiere callar es la Biblia. ¿Por qué? Porque él sabe que la Biblia puede transformar vidas. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay duda entonces de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Ahora termino. Por favor, no se me vaya porque tengo que darle esto último. ¿Cuál es la aplicación de la palabra? ¿De qué sirvió toda la enseñanza que te di hoy? Hoy traté de hacer una enseñanza de un año. Traté de meterla como pude en 40 minutos. Pero ¿qué te quiero dejar? ¿Qué te quiero dejar en tu corazón? ¿Qué te puedes llevar tú a tu casa? Número 1, si quieres que tu vida sea transformada, número 1, vive conforme a la palabra de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 y el versículo 22. Si fueras tan amable, Santiago 1, 22. Ya me puedes quitar la imagen de los textos cruzados y ayúdame con Santiago 1, 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque te engañarás a ti mismo. Si tan solo venimos a la casa del Señor, y por supuesto es lindo escuchar la palabra de Dios, es precioso escuchar la palabra de Dios, pero de nada sirve solo venir a escuchar la palabra y seguir viviendo de la misma manera. De nada sirve el domingo venir, consagrarnos, escuchar la palabra, si mañana que salgamos somos la misma persona o peores. La primera enseñanza que quiero dejar y la primera aplicación de la enseñanza de hoy es: vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Somos cartas abiertas donde los hombres pueden leer en nosotros. La palabra dice que debemos ser luz, que debemos ser sal de esta tierra. Vivamos conforme a lo que dice la palabra de Dios y no solo seamos oidores de su palabra. Número 2, Lucas capítulo 6 y el versículo 45.
nos habla acerca de que tenemos que hablar la palabra de Dios. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con solo escucharte por 5 o 10 minutos yo puedo saber qué es lo que hay en tu corazón, si hay cosas buenas o hay cosas malas. Entonces, número 1, vive conforme a la palabra de Dios. Número 2, habla la palabra de Dios. Hablemos la palabra de Dios. ¿Puedo escuchar un amén a esto? Sí. Levántame tus manos donde estás. Todo el mundo diga conmigo: viviré en bendición y no en maldición. Vamos, diga: en abundancia y no en escasez, en salud y no en enfermedad, en éxito y no en fracaso. Diga conmigo: siempre estaré arriba, nunca estaré abajo. Siempre seré cabeza, nunca seré cola. Yo daré prestado, no pediré prestado. Diga conmigo: soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo. Diga conmigo: tengo la mente de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que hay que hablar, la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Y número 3, vive la palabra, habla la palabra. Pero número 3, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vivir conforme a la palabra, hablar la palabra, leer y meditar la palabra. Si ponemos en práctica estos 3 principios, todo nos irá bien. Quiero despedirlo con un pasaje, y ha sido mi oración desde hace días para su vida. Si usted me pregunta hoy: pastor, ¿usted está orando por nosotros en el ayuno? Yo te diré: Amós 8:11 es lo que está orando para ti y para esta iglesia. Si tú me preguntas: ¿usted está orando por mí? Sí. Y este pasaje, yo espero que se haga vivo en tu vida. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino será hambre de oír la palabra de Dios. Mi oración es que crezca en ti un hambre de su palabra como nunca has tenido. Iglesia, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tal acceso a la Biblia. Nunca. Las estadísticas dicen que en los hogares de los cristianos por lo menos hay 4 Biblias. Tenemos la Biblia en el teléfono, tenemos la Biblia en la tableta, la tenemos impresa. Pero aunque tenemos acceso a la palabra de Dios, nunca ha habido tal desinterés por buscar su palabra. El cristiano se ha enfriado. Las estadísticas dicen que post pandemia los cristianos asisten 1 y a lo máximo 2 veces a la casa del Señor al mes, y muestran que hay una total desconexión del cristiano con la Biblia. Tenemos acceso a esto, pero tal vez ese acceso ha hecho que perdamos el amor por su Biblia.
La Biblia ahora es un libro empolvado en una estantería y hemos perdido esa pasión por su palabra. Usted ve videos de países donde es prohibida la Biblia y cómo tienen que meterlas de contrabando, y cuando la gente recibe a veces 1 o 2 páginas de la Biblia, las abrazan porque es su sustento. Dios le dijo a Ezequiel: toma el rollo y cómetelo, porque te quitarás la amargura y vendrá dulzura a tu vida. Cómetelo, cómetelo. Comamos la palabra de Dios, que tengamos un hambre como nunca hemos tenido de la palabra de Dios. Si nunca has leído tu Biblia, atrévete a leer tu Biblia por 1 año. En 1 año puedes terminar de leer la Biblia. Busca en internet, hay cientos de planes de lectura. De hecho, si tú descargas una de las aplicaciones de la Biblia y tú le dices quiero leer la Biblia en 1 año, te pone tu plan de lectura. Léela, vive conforme a ella. Empieza por el Evangelio según San Juan, regresa a los otros 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ve a Hechos, sigue hasta Judas, lee el Antiguo Testamento y termina en Apocalipsis. Queridos hermanos, se puede, pero hemos perdido el hambre por la palabra de Dios. Tu pastor estará orando por ti. Amós 8:11. Qué bueno si podemos tener una casa, qué lindo. Qué lindo si podemos prepararnos y estudiar. Pero hermanos, mi oración por ustedes es que Dios despierte en ti un hambre de su palabra como nunca habías tenido. Y que Betania sea una congregación que ame su palabra, que ame y que honre la santa palabra de Dios. Levanta tus manos donde estás, ahí sentadito. Cierra tus ojos y hace esta oración de Amós. Pídele a Dios que te dé hambre por su palabra. Tal vez nunca has tenido hambre por su palabra. Tal vez nunca has tenido hambre por leer su palabra. Tal vez tu vida fue transformada, pero nunca te dedicaste a leer su Biblia. Pídele que te dé hambre. Él lo puede hacer. La palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer. Pídele a Dios, pero pídele con tus ojos cerrados. Levanta tus manos. Vamos, pedile por 1 segundo. Pedile que te dé hambre por su palabra. Que te dé hambre por su palabra. Hambre por su palabra. Hambre por buscar su palabra. Hambre por su palabra. Hambre que sea tu levantar en la mañana, que sea tu acostar en la noche. Que su palabra sea aquella en la que puedas meditar de día y de noche. Que cuando vayas en el camino, en lugar de poner música, que puedas poner la Biblia, que vaya hablando la palabra. Que mientras estás en un lugar, en lugar de estar en tus redes sociales, puedas leer la palabra, que puedas meditar en la palabra, en lugar de perder el tiempo ver una novela, en qué sé yo, una serie, que puedas tomar tiempo para leer tu palabra y no hacerlo de forma religiosa porque de plano lo tengo que hacer. No, realmente que haya en ti una hambre genuina, una hambre genuina de su palabra, porque tú sabes que si su palabra habla a tu vida, tu vida nunca jamás volverá a ser la misma, y que si tú tienes esa hambre, esa misma hambre se trasladará para tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que tengas una verdadera y genuino encuentro con el Padre, para que tengas hambre de su palabra y hambre de la justicia de Dios. No hambre de las añadiduras, sino hambre de la palabra de Dios. 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 Vamos a pedir, el Espíritu Santo está aquí y Él quiere hablarte a través de su palabra. Él quiere revelarse a través de su palabra. Él quiere hablarte y decirte: hijo, esta es mi voluntad para tu vida. Si quieres ser un buen papá, ese es el manual. Quieres ser un buen hijo, ese es el manual. Quieres que te vaya bien en los negocios, la palabra es la respuesta. Quieres que te vaya bien en el matrimonio, la palabra es la respuesta. La palabra, la bendita palabra de Dios.
Vamos, dígalo, dígalo. Vengan aquí al frente. Mi corazón. ¿Alguien podría levantar sus manos? ¿Alguien podría adorar a Dios? Yo te busco. Ponete de pie, levanta tus manos. Yo te busco. Vamos, dígalo, dígalo, dígalo. Mi corazón. Lo decimos una vez más. Yo te busco. Vamos, dígalo. Yo te busco. ¿Dónde están las manos de todos aquellos que van a buscar a Dios? Yo te busco. Con fuego. Con fuego. Vamos, mi corazón. Mi corazón. Lo decimos una vez más. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Dile, recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Vamos, levanta tus manos y dile, te anhelo. Te anhelo. Levanta tus manos donde estás. Padre, te agradecemos, Señor, por tu santa palabra, que es una lumbrera en nuestro camino, que es una antorcha encendida a nuestros pies. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Gracias porque tu palabra sigue siendo la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y hoy, Señor, nuestra petición es que nos des hambre de tu palabra, que nos des hambre de tu palabra. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las personas que dicen que la Biblia está desactualizada. No nos importa, Señor, lo que los ateos digan, lo que el Señor, la mente cerrada pueda decir que la Biblia no es tu palabra, pero nosotros estamos plenamente convencidos de que nuestra Biblia es tu santa palabra, y hoy agradecemos por ella. Y Señor, queremos, Señor, tener hambre por tu palabra, para que pueda dirigir nuestros pasos, pueda dirigir lo que hablamos, y que podamos meditar en ella de día y de noche, porque sabemos que nos irá bien.
Bendigo a todos los miembros de esta congregación. Y Señor, como ha sido mi oración en estos últimos días, que sea mi oración el día de hoy sobre ellos. Que haya hambre de oír y de buscar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien que le aplauda la santa palabra de Dios. Aleluya.